vuelta en este su programa Desde la Trinchera. Sí, estamos platicando sobre la batalla de Hastings. Nada más les queremos anunciar que la próxima semana vamos a hablar sobre uno de los barcos más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es la nave más condecorada de la Segunda Guerra. Y vamos a hablar sobre el portaaviones americano, el USS Enterprise. Va a estar muy interesante porque este portaaviones pues, prácticamente estuvo en todos los frentes. Estuvo en Pearl Harbor, en Midway, en el Golfo de Leyte, en Iwo Jima, en Okinawa. Entonces la verdad es que va a estar muy interesante. Los esperamos la próxima semana. Y estábamos platicando sobre el preludio para la batalla de Hastings. Pues érase que allá en Inglaterra existía un rey que se llamaba Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor no tenía descendencia. Él simplemente estaba casado con su esposa tenía unos hermanos y todo, pero él jamás tuvo hijos. Se menciona que por la línea de sangre su sucesor podría ser el duque de Normandía, de nombre Guillermo. Aquí, Marco, quiero que nos platique esa parte de cuando Haroldo cruza el Canal de la Mancha y entonces algo interesante pasa. Bueno, más que cruza, naufraga, o sea, él estaba tratando de poner orden. Eduardo el Confesor tenía muchos problemas con sus hermanos. Ajá. Sus hermanos a cada rato se rebelaban, entonces uno de ellos se rebela y manda a Haroldo, que era uno de sus yernos favoritos, era un hombre muy popular entre los anglosajones. Entre los nobles. Entre los nobles anglosajones. Debemos recordar que en esta época ya se hablaba inglés. Inglaterra pasó por una etapa donde estuvo dominada por daneses, vikingos, romanos. Suecos. Hubo un rey que fue el rey de Dinamarca y de Inglaterra, una cosa así bien loca. Romanos. Y entonces ya los anglosajones habían logrado la paz, hasta cierto punto habían recuperado sus territorios. Y entonces Eduardo el Confesor era el último, el representante de esto, ¿no? Sin embargo, sus hermanos eran muy problemáticos, entonces manda a Haroldo, que era uno de sus nobles favoritos, a apaciguar el asunto, y tan mala suerte es que naufraga el barco y va a caer a tierras normandas, es decir, al otro lado del mar, ¿no? Al otro lado del charco, y es capturado por Guillermo II de Normandía, y le dice, oye, pues mira, yo te conozco, sé quién eres, ya se va a morir Eduardo el Confesor, y yo quiero que cuando ya pase lo que tenga que pasar, me apoyes a mí. Y el otro dijo, sí, cómo no. O sea, Guillermo le propuso a Haroldo. Sí. No, y además, tan taimadamente que Guillermo ya era católico. Uh-huh. Y entonces hizo traer a Haroldo y le dijo, pero fírmale aquí. Sí, te firmo, órale. Y le firmó, y no le dijo que eran prendas sagradas, es decir, esas cosas de que era pedacito de manto de la frazada del bebé Jesús, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, obviamente Haroldo no era cristiano. Para él no tenía ningún valor ni ninguna otro efecto. Pero para Guillermo sí, él me firmó y para mí su palabra es ley, ¿no? Eso fue lo que sucede y ya lo deja ir. Ya con la promesa de que lo apoya. Obviamente Haroldo ni tenía intención de apoyar a Guillermo, ni era su amigo, ni nada. Y es más, Haroldo ya él se veía como un posible pretendiente al trono, ¿no? Sí, aquí lo que sucede es que cuando Eduardo el Confesor se muere, por elección popular, porque debemos recordar que no tenía descendientes Eduardo el Confesor, masculino, eligen a Haroldo de Wessex. Uh-huh. Y entonces Haroldo de Wessex se vuelve en el rey. Entonces, obviamente, cuando esto pasa, que fue en el 1065, o sea, fue un año antes, Guillermo, el duque de Normandía, pega el grito en el cielo, y entonces él planea que va a juntar a un ejército para tomar lo que es su derecho al trono, según él su derecho, ¿no? Aquí pasa algo que es bien importante, que cuando él decide llevar a cabo esta misión, pues él era una figura importante en Normandía, pero pues en realidad así como que todo el mundo lo conociera, pues no. Entonces para conseguirse aliados, para conseguirse tropas, para conseguirse el apoyo, va a ver al Papa. Y entonces le pide al Papa que apoye su causa de tomar el trono, con la misión, con la prerrogativa de que él va a volver Inglaterra, la va a volver católica, la va a volver cristiana. Inglaterra todavía era celta y druida. Druida, había muchas cosas y no eran católicos, no, todavía no habían llegado. Entonces el Papa accede a lo que es esta santa misión y le da una bandera papal, o sea, lo embiste con los poderes de la Iglesia para que vaya a Inglaterra, y esto obviamente tiene un
efecto bien importante, porque los normandos, nos decía Marco, que eran descendientes de los vikingos, pero ya eran católicos. Sí. Y entonces obviamente que Guillermo llegue con una bandera que es bendecida y que tiene el visto bueno de su santidad del Papa, pues goza de mucho éxito. Y entonces lo que sucede es que Guillermo comienza a juntar tropas. Dicen que llegó a juntar hasta 7,000 barcos para poder cruzar el Canal de la Mancha. Claro que no creo que hayan sido barcos grandototes, o sea, más bien eran como pequeñas embarcaciones para poder cruzar el canal. Y también la suerte tenía Haroldo, que su hermano, el hermano de Haroldo, también quería el trono. Y entonces dice, bueno, pues como Haroldo trata de amistarse con su hermano. Le dice, mira, te voy a dar una tercera parte del reino. Pero para Tostig, que se llamaba el hermano, dijo, no, yo quiero todo el reino. Y entonces se va corriendo con el rey de Noruega, que era el rey Haroldo también, Haroldo de Harald. Y entonces le dice, pues mira, si tú me apoyas, yo voy a hacer que tú seas rey. Ah, pues órale. Entonces ya tenía 2 enemigos que iban a invadir Inglaterra, no nada más era Guillermo, eran los noruegos. Sí, así es. Entonces, el hermano de Haroldo, en el año de 1066, más o menos por ahí de septiembre de 1066, desembarca en las costas de Inglaterra. Entonces, cuando Haroldo se da cuenta de lo que está pasando, de que ya tiene un enemigo ahí en las puertas, forma un ejército y corre a buscar a este hombre, al hermano a su hermano. Y entonces, cuando su hermano se da cuenta de lo que está pasando, se embarca y se va para el norte, se va para tierras escocesas. Y ahí es donde se embarcan las tropas vikingas y el hermano de Haroldo. Aquí algo va a pasar bien interesante. Esto pasa a principios de octubre de 1066. Haroldo reúne a todos los hombres que le son fieles. Debemos recordar que en la Edad Media existían 3 clases de hombres. Habían los que hacían la guerra, los que rezaban y los que trabajaban. O sea, no había más. Y entonces no existía un ejército profesional. Lo que hubiera podido ser una especie de ejército profesional estaba formado por los nobles, que tenían nuevamente un interés en que su rey se mantuviera en el trono, y retiraban a los siervos, los retiraban por espacios de tiempo para que se fueran a hacer la guerra. Pero decían que en estos momentos no era muy inteligente que tú sacaras a los siervos durante largos lapsos de tiempo. Dice, porque obviamente si los siervos, los campesinos, no trabajaban, no sembraban y no cosechaban, pues obviamente iba a llegar una hambruna, y entonces no tenía caso que fueras a defender tu territorio, porque al final del día todos iban a morir de hambre. Y entonces Haroldo forma un ejército de alrededor de 7,000 hombres y se enfrenta contra los vikingos y contra el hermano de Haroldo en la batalla del puente de Stamford. En esta batalla del puente de Stamford es bien interesante, porque las tácticas de guerra que usaban los vikingos y los sajones eran muy similares. Porque al final del día, pues los vikingos eran el ejército de moda, y entonces eran los que pasaban las tácticas de guerra, ¿no? Tenían cierta relación, y los vikingos habían dominado Inglaterra muchos años, y pues más o menos tenían idea, ¿no? Eran parecidos. Las tácticas de guerra que usaban los combatientes, las tropas de Haroldo, vamos a hablar de ellas, llevaban escudos redondos. Entonces ellos lo que hacían es que pegaban escudo con escudo y formaban una especie de muro. Una especie de muro como las tortugas romanas, imagínense. Y entonces esta especie de muro, pues aquí el chiste era ver quién rompía el muro de quién, ¿no? Los combatientes eran a pie. Los sajones, ambos grupos de soldados, usaban la espada, pero su arma principal era el hacha. Y entonces, en este enfrentamiento, asesinan al hermano de Haroldo, muere el rey Dradar, quien es el vikingo, y entonces los vikingos abandonan el campo de batalla, huyen y se da por entendido que pierden la batalla. Cuando esto está sucediendo, cuando Haroldo está enfrentando a las tropas vikingas allá en Escocia, mientras tanto, Guillermo logra formar un ejército de alrededor de 10,000 hombres en la costa normanda. Cuando él los junta alrededor de finales de agosto, pues obviamente la promesa que les hace a todos los hombres que se van con él, pues se les promete tierras,
les promete llevar la santidad a Inglaterra, pero les promete más tierras, ¿no? Porque obviamente pues no tenías así como que mucho chiste. Nombramientos, rentas. Exención de impuestos y cosas así, ¿no? Digo, si no, pues no tenía mucho chiste irte a jugártela a ver si te mueres o no te mueres. Entonces sucede que él está esperando con sus barcos a que haya buen viento para poder cruzar el canal. Y entonces llega un momento por ahí del 10 de septiembre, cuando él se embarca, pasa lo que ellos consideran que es un buen viento, y entonces se embarcan, se van, pero el viento los regresa. Entonces cuando el viento los regresa, se hunden varias de sus naves, y su gente como que no se siente tan satisfecha, ¿no? Como que él está perdiendo el poder de esta gente, pues que no le debe absolutamente nada, ¿no? Y entonces lo que él hace es que les dobla las raciones, porque les dice, vamos a ir y vamos a ganar, ¿no? Sin obviamente decirles que esas razones que les estaba dando, pues ya no eran más que lo único que les sobraba. A principios de octubre, los vientos cambian, se embarcan y llegan logran cruzar el Canal de la Mancha. Hay una anécdota, no sé si la lista, cuando desembarca Guillermo, se cae del barco y se va de bruces. Imagínense un soldado que con todo el equipo, el yelmo, el escudo, el espada, todo, y se tropieza, pues se cae. Uh-huh. Entonces cae en la playa, y entonces todos los soldados que estaban cerca de él lo empiezan a considerar como un mal augurio. Pero uno de sus nobles, inteligentemente agarra y dice, Guillermo ahora tiene en sus manos tierra de ingleses, y entonces eso es un buen augurio, o sea, transforma la situación, y entonces todo el mundo dice, sí, entonces sí es un buen augurio, y logra salvar la situación. Acuérdense que en esta época los augurios y las señales y todo era bien importante para el hombre medieval, era sumamente miedoso a muchas cosas supersticiosas que en ese momento no entendían. Uno de los problemas con Haroldo es que un poquito después de que fue coronado pasó el cometa Halley. Uh-huh. Y se tomó como un mal augurio y resultó que sí fue así. Años. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, pues ya con eso vamos a pasar a un pequeño corte porque ya nos lo están pidiendo y regresamos.